luego de que Lionel Messi y su Argentina se coronaran en Qatar, dentro de lo que fue un mundial atípico por la fecha en que se celebró, 2023 entró con todo para golpearnos día con día, debido a la sobrecarga de fútbol. Momentos clave que lo dejarán marcado desde ya como uno de los años más apasionantes y memorables que se pudieran vivir. Eliminatorias para diversas competencias, escándalos extracancha que acapararon los titulares, migraciones de futbolistas a ligas inusitadas y mucho más fue lo que se escribió durante este ciclo, que también marcó el adiós de dos de los más grandes jugadores de la élite europea. Hoy te cuento qué fue lo más relevante que ocurrió alrededor del orbe en el deporte de las patadas, así que siéntate con tus palomitas para ver este resumen. Tristemente, la primera noticia es vergonzosa, ya que Dani Alves, uno de los jugadores históricos de Brasil, se vio envuelto en un escándalo de agresión sexual que le costó su libertad. A finales de 2022, y para celebrar las fiestas de la época, el lateral que para entonces militaba en los Pumas de México decidió viajar junto a su esposa a Barcelona, ciudad donde viviera sus mejores momentos en el campo, y a una salida con amigos en donde ella no estuvo, fue cuando ocurrió. El canterano del Bahía fue denunciado por una joven de 23 años que aseguró haber sido interceptada y abusada en el baño, lo que fue negado por el carrilero, que regresó a tierras ibéricas para rendir una declaración cuyas incoherencias determinaron que fuera detenido e ingresado al centro penitenciario. Además de la rescisión de su contrato, el escarnio público y su divorcio, el ahora ex elemento de la UNAM, que fue visto por cámara de seguridad acosando a la mujer, se mantiene detenido y podría enfrentar al menos 12 años en prisión, apellido de la víctima, durante un juicio que se mantiene sin resolver. Por si fuera poco, en Italia tuvieron que lidiar con la pérdida de Gianluca Vialli, mundialista en México 86 y tercer lugar en su país durante 1990. Ese mes también perdimos a Roberto Oliveira, alias Dynamite, y Anton Walkes. Tristemente, el caso de este último le dio la vuelta al mundo luego de fallecer a los 25 años, cerca del Miami Marine Stadium. Tan solo 17 días después de que el fútbol perdiera uno de sus máximos exponentes por la muerte de Pelé a causa del cáncer, la pelota volvió a rodar el 15 de enero para la final de la Supercopa Española, con la misión de aminorar el luto en el deporte y hacernos olvidar el dolor por el fallecimiento de un rey. Real Madrid y Barcelona se vieron las caras en el estadio Rey Fahd en Arabia Saudita ante 57.430 espectadores, regalando un superclásico brutal. Merengues y culés se enfrentaron a una batalla sin tregua, a la que llegaron tras superar en penales al Valencia y Real Betis respectivamente. El resultado fue un dominio abrumador de la chavineta, que resolvió todo gracias a los pepinos de Gavi, Lewandowski y Pedri, antes del descuento de Karim Benzema. Con esto los blaugrana levantaron su 14º trofeo de la competencia y ampliaron su ventaja sobre el odiado rival, que dejó la oportunidad de empatarlos en la tabla de dicho palmarés. La fiebre de Supercopas no paró ahí, pues tan solo 3 días después, Milan e Inter se disputaron el mismo honor durante una nueva edición del Derby de la Madonnina, en la que los nerazzurri, que arribaron como los Reyes Coperos, le pasaron por encima a un rival que 6 meses atrás rompió su sequía en la Serie A. Federico Di Marco con un izquierdazo, Edin Dzeko mediante un recorte que definió de derecha, y Lautaro Martínez con una vaselina redondearon el triunfo, que no sería el más importante de la gran culebra sobre su vecino a lo largo de la temporada. Aunque decidió abandonar la más alta competencia, Cristiano Ronaldo se llevó los reflectores para Arabia, donde fichó con el Al Nassr y pudo debutar el 22 de enero, cuando de manera oficial hizo su presentación frente al Al Ettifaq. Ante 25.000 aficionados que respetaron el King Saud University Stadium, el bicho alineó como titular y capitán después de que sus últimos juegos habían estado rodeados de polémica y lágrimas tras arrojar el celular a un niño al salir de un partido con el Manchester United y ser eliminado por Marruecos en la Copa del Mundo. Esta vez todo fue una fiesta gracias al triunfo de los suyos mediante un cabezazo de Talisca, lo que les permitió retomar la punta de la liga tras sumar 33 puntos en 14 fechas, aunque terminarían la temporada en segundo sitio, muy por debajo del Al Ittihad. Febrero fue un duro mes para Marcos Alonso, futbolista de Barcelona que perdió a su padre, la leyenda del mismo nombre encargada de brillar en equipos como Racing de Santander, Atlético de Madrid y los culés, además de la selección. Él no fue la única leyenda que trascendió, ya que días después el Real Madrid debió decirle adiós a un histórico, Amancio Amaro Varela, apodado el Brujo por hechizar las porterías rivales en infinidad de ocasiones. Que descansen en paz. Como el año tuvo varios goles distinguidos, ahora te platico los mejores, que
que fueron nominados para el premio Puskás, mismo que se entregará hasta 2024. El primero de ellos se dio el 26 de febrero en México, cuando el uruguayo Brian Lozano soltó la bazuca a 35 metros para hacer rugir el Azteca y batir a Óscar Jiménez. Ese mismo día, el Newcastle United se quedó con las ganas de romper una racha de 5 décadas sin ganar un torneo doméstico importante y sucumbió en la gran final de la Carabao Cup contra los Red Devils. El cuadro de Erik ten Hag maniató al caballo negro de Inglaterra y se llevó la gloria tras imponerse 2-0, gracias a los mandados de Casemiro y Marcus Rashford, que le dieron su última alegría a los de Old Trafford, pues hasta el momento siguen sin levantarse de una pésima racha que tiene roto el vestidor. El reconocimiento a los mejores de 2022 se dio hasta finales de febrero, cuando en París se celebró la gala de los premios de Best otorgados por la FIFA. Ahí Lionel Messi fue reconocido como el mejor jugador, por encima de su compañero de equipo Kylian Mbappé, a quien derrotó en la gran final del Mundial. Emiliano Martínez, para el desagrado francés, fue considerado como el mejor portero. Lionel Scaloni se llevó la distinción en el ramo de entrenadores, y en la categoría femenina fueron Alexa Putellas, Mari Earps y Sarina Wigman quienes triunfaron respectivamente. Además de ello, los hinchas de la albiceleste fueron votados como mejores fanáticos, luego de haber abarrotado el país asiático durante la máxima competencia, y Luca Locosvili de Goldsberger tuvo el premio al Fair Play por salvar la vida de un compañero austriaco que quedó inconsciente tras chocar con otro elemento. Gracias a la intervención del georgiano, que le despejó las vías respiratorias para evitar que se atragantara con la lengua, George Teggy pudo sobrevivir y recobrar el sentido en un hospital local. Por último, Marcin Oleski, jugador polaco que sufrió una amputación de la pierna tras un accidente de construcción a los 23 años, se llevó el premio Puskás por su golazo de tijera en la Liga Especial, que le valió las felicitaciones de su compatriota y leyenda, Robert Lewandowski. Otra de las partidas fue la de Just Fontaine, de esas verdaderas leyendas del fútbol mundial que se ha recordado por implementar un récord surreal, mismo que ningún otro jugador ha sido capaz de romper, o siquiera estar cerca. El marroquí de ascendencia francesa y española instauró la marca de más goles anotados en una sola Copa del Mundo durante Suecia 58, en la que se apuntó 13. Las lesiones lo obligaron a retirarse, pero alcanzó a fundar la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia en el 61, y luego se instaló en Toulouse, donde abrió diversos negocios, además de colaborar con canales televisivos. Tuvo una prolífica vida y falleció a los 89 años, rodeado por su familia. A principios de marzo, el United fue aplanado por su odiado rival, el Liverpool, que sin tener una campaña brillante los derrotó nada más y nada menos que 7-0. El derbi inglés resultó extremadamente vergonzoso para los del entrenador neerlandés, que vio su conjunto ser despedazado desde el comienzo. Luego de un primer tiempo donde apenas bailó la red, gracias a Cody Gakpo, los Reds salieron a despacharse con la cuchara grande en los otros 45 y vulneraron la cabaña con otro tanto del ex PSV, además de los dobletes de Darwin Núñez, Mohamed Salah y un pirulo extra de Bobby Firmino. La paliza se convirtió en la diferencia en el marcador más grande entre ambos desde que se comenzaron a enfrentar hace más de 100 años, además de convertirse en la tercera ocasión que los de Old Trafford se comen un 7-0, luego de que Aston Villa se los propinara por última vez en 1930. Uno de los nombres que contenderá para la nueva edición del Puskás es el de Song Jin Kang, que sorprendió durante la Copa Asiática Sub-20, con un arranque de habilidad surgido desde la banda, en el que después de dejar a medio mundo atrás, decidió anidar a la número 5 en el ángulo. Un golazo. Días después fue Nuno Santos quien se unió a la lista de personajes que convierten un balón de cuero en pincel y una portería en lienzo para plasmar obras de arte. El del Sporting aprovechó la tela tejida por sus compañeros y se encontró una pelota en el área grande para firmar la de Rabona, con lo que se ganó su lugar entre los que irán a la gala el próximo año. Dejamos brevemente de lado los pirulos para ir a las elecciones, que tras el Mundial debieron darle la vuelta a la hoja y prepararse rumbo a la Euro 2024, a celebrarse en Alemania. El inicio de las clasificatorias trajo consigo 23 partidos, donde Escocia, España, Grecia, Austria, Bélgica, Suiza, Bosnia y Portugal destacaron por las goleadas sobre sus contrarios. Aunque los dos partidos de mención especial se llevaron a cabo en los grupos B y C, en el primero de estos Francia enseñó el músculo y le pasó por encima 4-0 a unos Países Bajos que no metieron ni las manos, mientras que la gran revancha se vivió entre Inglaterra e Italia, que se volvieron a ver las caras tras la final de la Eurocopa anterior. Esta vez la escuadra de la Rosa pudo cobrar su venganza sobre los Azzurri y se llevó por 1-2 el cotejo celebrado en Nápoles, con lo que sacó un poco la tristeza de haber dejado ir la gloria continental desde los penales. A finales de marzo, Iván Morante reventó los cuadros con un misil en el duelo entre Ibiza y Burgos, cuando controló la redonda antes de patear con 1000 pistones de fuerza para clavar lo que seguramente será el tanto de su vida, pero no fue el único, ya que Aska Tallibergen quiso hacerle competencia. El que casi podría ser un personaje de Juego de Tronos se animó a patear durante el duelo de clasificatoria entre Kazajstán y Dinamarca,
donde los suyos sorprendieron al vencer 3-2 a la escuadra nórdica. Su tanto, además de valer el empate parcial, se dio mediante un resorterazo a varios metros del marco, transformándose así en el mejor de la jornada, sin lugar a dudas. Poco antes del Día del Niño se resolvió la incógnita de quién ganaría la Copa de Francia, luego de que el Toulouse se impusiera en Saint-Denis al Nantes en un juego redondo para su causa. Los violetas coronaron un camino que inició con la victoria frente al Stade Reims en octavos, y tras dejar fuera rivales como el Rodez y el Annecy, llegaron a la cita definitiva, donde los esperaba un oponente que despachó al Angers, Lens y Olympique de Lyon. Finalmente, y para algarabía de los aficionados, el choque definitivo estuvo lleno de celebraciones, comenzando por las dos de Logan Costa, para ponerle todo cuesta arriba a los canarios, al llegar apenas de los 10 minutos. La Linga colaboró con otro par a la media hora para resolver, y aunque Ludovic Blas metió de penal el de la honra, Aboukal se encargó de ponerle punto final a la lucha, para que Le Pichon pudiera hacerse de su segunda guirnalda en esta competición. Hasta los más grandes del fútbol tienen que seguir las reglas, y cuando no lo hacen hay consecuencias, motivo por el que Lionel Messi se tuvo que disculpar y recibió una sanción del PSG tras hacer un viaje relámpago a Arabia Saudita, lo que le impidió estar en un entrenamiento. Pese a que el rosarino explicó que no pudo mover el compromiso ya pactado en tierras asiáticas y que en primera instancia no estaba programado que el plantel tuviera que entrenar, la directiva no se la perdonó y lo mandó a la congeladora por 2 semanas, sin paga, en una medida que bien pudo ser venganza por la negativa del argentino a renovar. Entre si son peras o son manzanas, la relación entre ambos quedó más que rota, siendo esta la gota que derramó el vaso para que el ex de Barcelona anunciara su salida del club poco después para embarcarse una aventura en Estados Unidos con el Inter de Miami. El 6 de mayo tuvimos monarcas por partida doble, comenzando por los ganadores de la Copa del Rey, el poderoso Real Madrid, que comenzó su andar a la gloria tras imponerse por la mínima al casareño en los 16avos de final. Después se arreglaron para eliminar al Villarreal, Atlético de Madrid y su archirrival el Barça, que pese a ganar en la ida por la mínima, acabó saliendo con el rabo entre las patas tras el recital de la vuelta. Finalizó 4-0. Del otro lado se encontraba Osasuna, que tuvo un recorrido mucho más largo con 2 partidos extra, comenzando por la goleada al Fuentes y seguida por un triunfo de 1-3 sobre el Arnedo. Los rojillos también atendieron al Gimnàstic de Tarragona, Real Betis, Sevilla y Athletic Club, pero a la hora buena no pudieron contra la jerarquía del gigante, al que le compitieron e incluso mantuvieron en equidad por 70 minutos, gracias a los tantos de Rodrigo y Lucas Torró. No obstante, el brasileño que porta el dorsal 21 resolvió la tarde con un doblete y le permitió alzar el brazo a los de Ancelotti, que consiguieron su estrella número 20 en el torneo de la realeza. Ese mismo día, pero a más de 14.000 kilómetros, Urawa Red Diamonds y Al Hilal definieron al monarca de la AFC, mejor conocida como la Champions de Asia. Después de un trepidante empate a palos en la ida, el segundo round se teñió de rojo cuando los nipones aprovecharon su localía y gracias a un autogol de André Carrillo se coronaron, ganando así su boleto para el Mundial de Clubes a celebrarse a finales de este mismo año. El desfile de campeones continuó durante la última semana, en la que el país de la bota tuvo a su ganador copero, el Inter de Milán, envalentonado por haber ganado su pase a la final de la Champions League, a costillas de su némesis. Esta vez los nerazzurri pasaron por encima del Parma, Atalanta y Juventus, para llegar a la última instancia frente a la Fiorentina, que hizo lo propio con Sampdoria, Torino y el Cremonese. Nicolás González adelantó la viola apenas al minuto 3, pero el Toro dio cátedra de definición y con 2 botinazos remontó el duelo para que los dirigidos por Simone Inzaghi se pudieran coronar. Quien ahora sacó el cincel fue Julio Enciso, artesano del Brighton, que esculpió una verdadera maravilla desde más de 30 metros para vacunar al Manchester City, equipo que recibió una sopa de su propio chocolate, cuando tras 1000 toques las gaviotas prendieron la mecha para conseguir el empate. Pese a que cada año la estampa es la misma en Alemania, esta vez el Bayern Múnich tuvo que sufrir en serio para llevarse la Bundesliga, misma que será recordada durante años debido a su dramático final. Los bávaros llegaron a la última fecha sin el control de su destino, pues eran superados en puntos por el Borussia Dortmund, por lo que necesitarían una combinación de resultados para salir airosos. Contrario a todo pronóstico, el más ganador del país germano se impuso al Colonia por un apretadísimo 1-2, mientras que los amarillos se convirtieron en congeladora y dejaron ir el éxito en casa cuando empataron a 2 tantos contra el Mainz 05, lo que provocó el cambalache de puestos, empatados con 71 unidades, pero con una diferencia de goles abrumadora a favor del nuevo líder. Los dirigidos por Thomas Tuchel pudieron poner el moño a un año complicado, donde tras la salida del anterior técnico fueron barridos en la Champions, aunque se hicieron del premio de consolación tras hacerse de su ensaladera número 33. Mientras el manicomio se hacía presente con los teutones, en Oceanía se celebró la final de la Liga de Campeones de la OFC, donde el Auckland City se confirmó como el gigante del área, tras sentarse en el trono por 11ª ocasión.
The Navy Blues se pararon en la parte alta del grupo A tras vencer al Suba, Solomon Warriors y Lupe Ole Soaga, pero ya en semifinales se las vieron negras ante el Ifira Blackbird, que vendió cara a la derrota y forzó hasta los penales. En el último duelo se reencontraron con el Suba, que cayó 4-2, por lo que los neozelandeses pudieron volver a abordar el parche de Reyes del Área. Tan solo un día después, la Premier League también cantó el himno real para honrar al Manchester City, que vino de atrás a lo largo de la campaña, para que el Arsenal viviera una pechada brutal, líder de la competencia por 30 fechas, pero que se desinfló en el tramo final. Luego de un repunte brillante, los de Guardiola finalmente pudieron descansar tras consolidarse con el cetro de cara a su máximo reto, mismo que estaban por vivir en unos días. La polémica se hizo presente en el Puskás Arena de Budapest, donde el árbitro inglés Anthony Taylor destacó por un mal trabajo que inclinó la balanza a favor del Sevilla en una final del Morbo, pues se enfrentaba al mandamás español ante The Special One, técnico de la Roma que jamás había perdido una final en torneos continentales. Aunque terminaron equiparados en fuerzas gracias a Dybala y un autogol de Mancini, los 11 metros fueron demasiada pieza para el equipo de Guinda, y con fallas del propio número 23 y Roger Ibáñez, los andaluces lograron llevarse las portadas por séptima vez, más de lo que otro escuadrón haya podido hacerlo jamás. Mourinho no se tomó bien la derrota y se popularizó un video donde encaró al silbante para descargar su molestia, que no tuvo de otra más que comerse la derrota en lo que fue un épico final de mes que sirvió para dar entrada a otro de los más ocupaditos a lo largo del año. Como siempre, junio fue la hoja en el calendario que nos regaló algunos de los desenlaces más memorables, incluido el de la Ligue 1, Pokal, FA Cup, Liga Española, Serie A y CONCACAF Liga de Campeones. Comenzando por Francia, el PSG hizo historia, tras convertirse en la institución más ganadora luego de sumar 85 puntos, uno extra que su más cercano perseguidor el Lens, con lo que de paso le dijeron adiós a 2/3 partes de su tridente, Lionel Messi y Neymar Jr., que partirían a distintos continentes. En el país vecino, RB Leipzig victimó 2-0 al Eintracht Frankfurt, con los goles de Christopher Nkunku y Dominik Szoboszlai en un torneo donde tuvieron paso destacado tras golear 0-8 al Teutonia Otense, 4-0 al Hamburgo, 3-1 al Hoffenheim, 2-0 al Borussia Dortmund y 1-5 al Friburgo, finalizando así un andar de ensueño. Por su parte, el City se mantuvo arrollador y dio un paso más a su anhelado triplete tras imponerse en el torneo más antiguo del mundo al United, en el Derby de Manchester. El triunfo llegó gracias a un doblete del Kyle Gundogan, mientras que Bruno Fernández empató momentáneamente para preservar las esperanzas del equipo de Ten Hag. Con 10 unidades de ventaja sobre el Real Madrid, Barcelona sumó su título de liga número 27 al ganar 28 de 38 partidos, además de empatar 4 y perder solo 6. Sin embargo, el momento más feliz se vivió en Italia, donde el Napoli cortó una larga racha superó a las 3 décadas sin conquistar la Serie A. Comandados por Luciano Spalletti, los partenopeos sumaron su tercera guirnalda, una muy especial en la que aplastaron a diestra y siniestra a todo lo que se les puso enfrente, lo que les permitió llegar a 90 puntos, 16 por arriba de la Lazio. Seguramente Maradona estaría muy contento. Otro de los que terminó su maleficio fue León de México, que jamás había podido coronarse en un torneo internacional. Hasta esta ocasión, los Panzas Verdes recuperaron el dominio territorial perdido por los Pumas el año anterior y pusieron en su lugar a la MLS al imponerse en la final por 3-1 global, luego de ganar 1-2 en la ida y por la mínima en el segundo asalto. Aunque suena fácil, no fue tan sencillo, pues previamente tuvieron que remontar a Tigres en semifinales durante una afrenta que tuvo golazos y dramatismo, pero que sirvió para prepararlos mentalmente rumbo al compromiso que les entregó su boleto al Mundial de Clubes. Hablando de coronas, no podemos ignorar a uno de los jugadores más ganadores de la historia, cuyo palmarés impresionante se queda corto al lado de su afilada lengua, misma que lo convirtió en uno de los personajes más coloridos, admirados, amados y odiados dentro de las canchas. Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco cuyos recursos para definirlo convirtió en un dios entre mortales, decidió parar a los 41 años, luego de 24 en activo. Y de verdad que vamos a extrañarlo mucho. Platicar su amplísima carrera es imposible en este recuento, pero si quieres conocer a detalle todo lo que logró, no te puedes perder el video que preparamos hace unos meses y que te dejo en la descripción para que lo disfrutes en el momento que quieras. Por cierto que en CONCACAF también hubo magia, y uno de los que sacó la varita fue Álvaro Barreal, quien sorprendió en la Open Cup con un portento a balón parado que nos llevó a apagar las luces e irnos a casa en el triunfo de Cincinnati por 3-1 sobre los Pittsburgh Riverhounds. Luego de ello, la Conference League celebró la segunda final en su historia, en la que el West Ham venció por 1-2 a la Fiore, en un duelo que se resolvió hasta el 90, gracias al rompeempates de Jarrod Bowen. Los italianos se convirtieron en el segundo equipo derrotado de los 3 que buscarán dominar el continente, pues días más tarde le tocará su turno al Inter de Milán en el escenario más importante de todos.
Interistas y Citizens se dieron las caras en Estambul, donde años atrás se vivió el milagro más recordado entre clubes de ambos países. Y una vez más los de la Premier salieron con los brazos en alto, ahora tras imponerse por la mínima a su oponente, con un gol de Rodri. Pep Guardiola y el grupo árabe se hicieron de su deseada y muy anhelada orejona, que abre el debate sobre si pueden ser considerados oficialmente como parte de los grandes en el viejo continente. En África también encontraron a su monarca cuando el Al-Ahly dejó en claro su estatus de máximo gigante, al doblegar por 3-2 al Wydad Casablanca. Los egipcios pegaron 2-1 en el Cairo, y aunque estuvieron contra las cuerdas en Marruecos, alcanzaron a reaccionar para defender el botín, que los hace completar la lista de equipos que contendieron por la supremacía mundial. Mientras unos luchan por estar arriba, otros lo hacen por evitar el infierno. Y ese fue el caso de Spezia y Hellas Verona, que tuvieron que medirse en un desempate para determinar quién descendería. Igualados con 31 puntos, ambos debieron pelear con el cuchillo entre los dientes para evitar la quema, misma que le tocó sufrir a los aguiluchos tras caer 1-3, lo que decretó su caída a la Serie B, además de un fin de semana de pesadilla para los hermanos Espósito, Sebastiano, Salvatore y Francesco. El primero, de 22 años, se quedó con las ganas de subir a la Serie A, pues aunque un empate entre el Bari y el Cagliari les daba el ascenso, los suyos cayeron sorpresivamente en casa por la mínima. El segundo fue parte del conjunto que consumó la pérdida de categoría que te narré previamente. Y finalmente el más pequeño de todos perdió la final del Mundial Sub-20 en Argentina, donde Uruguay se impuso 1-0, lo que cerró la tragedia de los tres calciatori, todos ahora en la segunda división de su país. Por su parte, España volvió a la gloria a nivel de selecciones. En un aburrido partido se tuvo que ir hasta el Manchón para imponerse a Croacia, que una vez más estuvo a poco de dar la campanada. Ahora en la Nations League, Guilherme Madruga es uno de los autores que tuvieron un enorme gol durante 2023. El brasileño consiguió el suyo el 27 de junio, y pese a ser un mediocampista defensivo, se vistió de Rivaldo para marcar con una impresionante chilena desde fuera del cajón, bautizando al Novo Horizontino en otro de los pirulos favoritos para llevarse el premio. Tristemente, Julio nos apretujó el estómago cuando la salud de Edwin van der Sar se vio afectada debido a un derrame cerebral. El ex portero del Ajax tuvo que ser llevado a un hospital en Croacia poco tiempo después de anunciar su renuncia como directivo del equipo tulipán, tras 11 años en distintos cargos dentro de la institución. Durante unas merecidas vacaciones, el de 52 años tuvo que ser intervenido de emergencia, aunque afortunadamente se logró recuperar gracias a la velocidad de los médicos, por lo que no pasaron muchos días para que abandonara el hospital y pudiera agradecer a la gente, antes de asegurar que tendremos Pinocho para rato. Casi a la par, los ibéricos se quedaron con las ganas de duplicar su alegría previa, ya que en la final de la Euro Sub-21 no pudieron imponerse ante Inglaterra, que ganó con un tanto de Cole Palmer tras dejar previamente en el camino a Israel y Portugal. Hablando de chicos maravilla, Erling Haaland se proclamó máximo goleador en toda Europa, para hacerse de la bota de oro tras apuntar 36 dianas, 6 más que Harry Kane, que se despidió del Tottenham en junio para partir al Bayern Múnich. La salida del Huracán no fue la única que retumbó durante este mercado de fichajes, ya que los movimientos de Jude Bellingham al Real Madrid, Declan Rice al Arsenal, Moisés Caicedo al Chelsea, Josko Guardiola al City, Kolo Muani al PSG y Sandro Tonali al Newcastle fueron algunos de los que engrosaron las cuentas de traspasos, moverse de club. La fiesta por el campeonato se tuvo que detener debido a un verdadero luto nacional, ya que Luis Suárez Miramontes falleció a los 88 años de edad. El arquitecto, ganador al Balón de Oro en 1960, llegó a ser el traspaso más caro en la historia cuando pasó de Barcelona al Inter a cambio de 250 millones de liras. Y también se convirtió en el primer futbolista de la historia que ganó tanto la Euro como la Champions en la misma temporada, durante 1964. Sus logros lo llevaron a ser considerado como un superdotado desde temprana edad y uno de los jugadores más destacados de su generación. A pesar de todo, el cambio más sonado se dio en América, donde uno de los jugadores más grandes de la historia, Lionel Messi, arribó para desatar su magia en los Estados Unidos. El argentino estampó su rúbrica con el Inter de Miami, a cambio de una vida más tranquila, y desde el segundo uno dejó en claro lo que es capaz de hacer cuando el entorno le favorece, pues acaparó los reflectores durante su debut. El 21 de julio las Garzas arrancaron en la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a la MLS con la Liga MX, y en una presentación estelar que pareció pasarela de celebridades, dictaminó sus condiciones frente a Cruz Azul. Fue el astro rosarino quien rompió el 1-por-1 con su clásico misil de pierna zurda, que convirtió en oro un tiro libre para dar el golpe sobre la mesa y dejar en claro que la Pulga llegó al país de las barras y las estrellas para lograr grandes cosas. Otro elemento que cambió de camiseta fue Marcelo,
aunque lo hizo para regresar al equipo de sus amores, Fluminense, que lo repatrió luego de una larga carrera de éxitos con el Real Madrid y un breve paso por el Olympiacos. El lateral izquierdo cayó de gran manera en el tricolor, pero viviría un episodio muy amargo a inicios de agosto, tras protagonizar una cruel estampa que le dio la vuelta al mundo por la brutalidad con la que participó, de manera no intencional, en la lesión de un compañero de profesión. Sucedió durante el juego de ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, que lo ganaba por la mínima, cuando el ex merengue fue a disputar un balón y en el intento por salir bien librado, terminó planchando a Luciano Sánchez. La pierna del de Guaymallén no aguantó la fuerza del pisotón y terminó quebrándose, una imagen contundente y dolorosa que le obligó a salir de inmediato y parar su carrera por prácticamente un año. Mientras tanto, el amigo de Cristiano abandonó el campo por expulsión y lo hizo entre lágrimas debido al impacto por lo ocurrido y el inevitable sentimiento de culpa, aunque finalmente recibió el perdón del lastimado, quien entendió que no fue a propósito. Tan solo un día después de este lamentable acontecimiento, Gianluigi Buffon decidió colgar los guantes luego de una romántica carrera terminada en el Parma, equipo del que surgió y al que volvió tras haber brillado con Juventus. El italiano, campeón del mundo en 2006, se marchó a sus 45 años con un inmenso historial de satisfacciones que le hicieron ser considerado como el mejor portero del mundo, y su única deuda pendiente siempre será la Champions League, misma que nunca pudo conquistar, a pesar de llegar a la final en distintas oportunidades. Para dar el banderazo al fútbol de alto nivel en Europa llegó la Community Shield, que se disputaron Arsenal y City, equipo campeón de todo, que comenzó su campaña con el pie izquierdo, pues no lograron superar a los Gunners en el reencuentro de técnicos que enfrentó al maestro con su discípulo. Palmer soltó el primer mazazo con una bomba que parecía dejar a los londinenses tocados de muerte, pero en el último suspiro, al 90+11, fue Leandro Trossard quien evocó el milagro conjugado con un chusco rebote que le hizo la maldad a Estefan Ortega para sellar el empate. Ya en las penas máximas, Kevin De Bruyne y Rodri, dos de los máximos héroes celestes, fueron los que fallaron, dejando ir la oportunidad de cosechar un campeonato más. El que llegó salado fue Kane con el Bayern Múnich, pues ni en la Supercopa alemana pudo conseguir su primer trofeo como profesional, cuando los suyos se vieron sorprendidos por el RB Leipzig, que los barrió 0-3 en el Allianz Arena. La irregularidad le siguió cobrando factura del mismo modo que lo hizo a lo largo del año, y con un hat-trick de Dani Olmo fueron los Toros Rojos quienes sentenciaron al delantero inglés a tener que esperar por lo menos varios meses, si es que quiere finalmente conocer cuánto pesa una copa. Después llegó el momento de enfrentar a los monarcas de la Champions Europa League, que se midieron en el Pireo para pactar un empate con goles de Youssef En-Nesyri y Cole Palmer. Nuevamente los dirigidos por el filósofo tuvieron que ir al punto de cal para definir su suerte, y esta vez recibieron la sonrisa de la fortuna, pues todos sus tiradores fueron efectivos, a diferencia del Sevilla, que erró el último en los pies de Nemanja Gudeli, por lo que la presea viajó directamente a la Gran Bretaña. Si hay algo que llamó la atención fue que prácticamente un día después el arquero Bono, que disputó la contienda, anunció su marcha del club para jugar en Arabia Saudita, uniéndose a una larga lista de nombres que cayeron en la tentación del dinero. Comenzando por Cristiano Ronaldo poco antes, varios cracks que todavía se mantenían a un nivel competitivo decidieron seguir sus pasos para llenarse de petrodólares. Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Sadio Mané, Fabinho, Roger Ibáñez, Alan Saint-Maximin, Merih Demiral, Edouard Mendy, Franck Kessié y un largo etcétera abandonaron Europa para hacer temblar a los grandes debido a la fuga de talento en sus filas. Esto solo llama más la atención hacia el futuro, ya que la capacidad económica de dicho país los ha vuelto casi irresistibles. Y ahora que se ha comprobado que las figuras están dispuestas a emigrar, es inevitable preguntarse cuánto tiempo tardará la Liga Árabe en ser una de las mejores del planeta. ¿Crees que lo logren? ¿O les falta arraigo, historia y tradición? Déjamelo saber en tus comentarios. De este lado del mundo, el talento también brilló, cuando el tridente ex culé de Messi, Busquets y Jordi Alba fue guiado por otro maestro que también estuvo en dicha institución y se conjugó para levantar la Leagues Cup. El número 10 se mantuvo en un nivel abrumador a lo largo de la competencia. En el partido siguiente a su debut cosechó un doblete sobre el Atlanta United, y con esto su escuadra se encaminó a la siguiente fase, tras ser líder del sector Sur 3. En los 16avos repitió la dosis para imponerse 3-1 sobre Orlando City, y posteriormente consiguió otro par en los octavos ante el FC Dallas, donde fueron necesarios los penales, en los cuales también tomó con éxito la responsabilidad. Colaboró nuevamente en el 4-0 sobre Charlotte, con lo que sumó 6 pirulos, y en la semi se apuntó uno más, en el baile sobre Philadelphia Union, para llegar a la gran final frente al Nashville, que buscaba el primer campeonato para su estado en un deporte de conjunto. Los tiros desde el punto de cal fueron necesarios luego de los goles de la Pulga y de otro en propia puerta, obra de Drake Callender, y ahí se vivió una saga kilométrica de 22 disparos, donde la diferencia fueron los arqueros, ya que el cancerbero Pánico sucumbió a su apellido, mientras que su colega acertó
convirtiendo a Leo en el jugador más laureado de todos los tiempos. El fútbol femenil también tuvo su momento destacado, pues entre julio y agosto se dio la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda. Ahí España se llevó los reflectores tras bordar su primera estrella, aunque el camino no sería sencillo, ya que con todo y que goleó a Costa Rica y Zambia, fueron humilladas por Japón, que les ganó 4-0. Esto obligó a la Furia Roja a ser segunda del sector C, y desde ahí tuvieron que abrirse camino. Primero con un triunfo de 5-1 sobre Suiza, posteriormente con una victoria de 2-1 sobre los Países Bajos en tiempo extra, y por último 2-1 sobre Suecia, una de las favoritas. El escalón de hasta arriba fue Inglaterra, que ganó 3-3 en el casillero D, tras imponerse por la mínima a Haití y Dinamarca, además de apalear 6-1 a China. Ya en el knockout, las británicas tuvieron que desbancar a Nigeria hasta los penales, para luego pasar sobre Colombia y las anfitrionas australianas, por lo que llegaron al gran duelo, donde nos esperaba una historia de película. Olga Carmona fue quien anotó el histórico para darle la victoria a su país, sin saber que su padre falleció horas antes de iniciar el partido, y por decisión del cuerpo técnico se le ocultó la noticia para no desconcentrarla, previo a su gran momento. Desafortunadamente, la emotividad del triunfo también se vería nublada por culpa de la polémica, el mal gusto, la nefastez y la poca inteligencia de otro personaje, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que en la celebración decidió empañar lo conseguido al besar a una jugadora. Jennifer Hermoso fue la agredida en cuestión, y muy poco tiempo tardaría lo ocurrido en dar la vuelta al mundo, que cuestionó la desfachatez del de pantalón largo, que trató de defenderse argumentando que fue algo consentido, declaración que desmintió la futbolista del Pachuca, luego de una larga serie de conflictos y demandas para exigir su renuncia, la cual se negó a ofrecer voluntariamente. El nacido en Las Palmas tuvo que dejar el cargo cuando la comisión disciplinaria de la FIFA lo inhabilitó por 3 años para ejercer cualquier actividad relacionada con este deporte. Por cierto que en esta Copa del Mundo observamos 3 grandes anotaciones nominadas al Puskás. Primero la de Beatriz Zanerato durante el Brasil 4-1 a Panamá, donde rubricó un bello tejido del scratch. Posteriormente la de Sam Kerr con un pistolazo ante Inglaterra, que nos puso la piel de gallina. Y finalmente con el gol de torneo, realizado por Linda Caicedo. La sensación adolescente de Colombia mojó nada más y nada menos que a Alemania, tras romper un par de cinturas antes de tocar con un guante la pelota, que aceptó irse a dormir directamente a las mallas, en lo que fue una competencia memorable. El camino rumbo al Mundial Masculino de 2026 comenzó a inicios de septiembre en Sudamérica, ya que Conmebol arrancó el camino en el que sus 10 participantes aspiran a alguno de los 6 lugares y medio que otorga la Confederación. Paraguay y Perú no lograron pasar de la igualdad en Ciudad del Este, mientras que Colombia se impuso a Venezuela en Barranquilla, y el campeón del mundo arrancó la defensa de su corona exitosamente tras derrotar por la mínima a Ecuador. Al día siguiente, Uruguay y su nuevo técnico Marcelo Bielsa le pegaron 3-1 a Chile, que busca desesperadamente regresar a la máxima justa. Y Brasil le clavó el diente 5-1 a Bolivia, en un debut de espejismo en comparación a todo lo que sufrirían más adelante. Otro de los mayores escándalos durante el año llegó desde Italia, cuando se descubrió que algunos jugadores de dicho país, como Nicolo Zaniolo, Nicolo Fagioli y Sandro Tonali, estuvieron inmersos en apuestas clandestinas. Las investigaciones le dieron la vuelta al mundo, principalmente por el testimonio del segundo, que decidió autodenunciarse y pedir ayuda, asegurando que llegó a estar tan endeudado que la mafia amenazó con romperle las piernas, lo que le llevó a cometer errores por los nervios y romper en llanto en pleno partido. De todos ellos, el que quedó más exhibido fue Tonali, flamante fichaje del Newcastle United, que llegó apenas 6 meses atrás a cambio de 64 millones de euros, convirtiéndose en el segundo elemento más caro de su historia, y que fue acusado por ser quien influyera en sus compañeros al invitarlos a dicha red. Las expectativas de la directiva en convertir a su refuerzo en un estandarte dentro de su proyecto deportivo sufrieron un duro golpe, pues no podrán contar con el ex del Milán en un espacio de 10 meses debido a su sanción. Sin duda, la ludopatía es una enfermedad de la que se tiene que hablar cada vez más. Durante el mes del terror, tristemente, perdimos a un campeón del mundo, Bobby Charlton, considerado por muchos como el mejor jugador inglés de todos los tiempos. Originario de Washington, este prodigioso delantero se coronó durante la edición del 66, celebrada en su casa, y colaboró con 3 goles a lo largo del torneo. Con la escuadra de la Rosa logró 49 conquistas en 106 juegos, pero también se le recordará como leyenda del Manchester United, donde fue por muchos años el máximo goleador histórico del equipo, tras haber cantado 249 veces. El Sir ganó la primera Champions de los Diablos en la 67-68, y también fue uno de los pocos supervivientes al desastre aéreo de Múnich ocurrido 10 años atrás, mismo que cobró la vida de 8 compañeros suyos. Otro que pasó del cielo al suelo fue Alejandro Gómez, monarca mundial que se despidió abruptamente de las canchas a los 35 años, tras ser suspendido 24 meses de la actividad profesional por un escándalo de dopaje.
El Papu dio positivo a terbutalina, una sustancia que mejora la capacidad de oxigenación al abrir las vías respiratorias. Aunque la prueba se le hizo antes de la Copa del Mundo, recibió permiso de jugar debido a que faltaban más exámenes que confirmaran el veredicto. Finalmente el jugador recibió la condena en su nuevo club, el Monza, al que acababa de llegar poco antes desde el Sevilla, y pese a que se defendió asegurando que solamente tomó un jarabe para tos que era de sus hijos, no pudo librar el castigo, que lo llevó mejor a retirarse del fútbol. A finales de octubre y principios de noviembre, nuestro Cono Sur celebró una triple fiesta, que comenzó con la final de la Copa Sudamericana entre el Fortaleza brasileño y la Liga de Quito. El Rey de Copas de Ecuador reconfirmó su grandeza y se hizo del metal tras igualar a unos en el duelo definitivo que forzó a los penaltis, donde se repusieron a la falla inicial de Paolo Guerrero para terminar ganando una dramática tanda, donde también erraron Alexander Alvarado, Silvio Romero, Pedro Augusto y Emanuel Brites. El penúltimo día de octubre llegó el octavo Balón de Oro para Lionel Messi, que con 462 puntos, 105 por arriba de Erling Haaland, se hizo acreedor a la estatuilla. Esto por supuesto que generó mucha polémica en todo el mundo, aunque el hecho de haber ganado la Copa del Mundo le da un estatus que los demás no tenían. Con la distinción en París, Leo amplió su leyenda y palmarés, pero además de todo se convirtió en el primer jugador capaz de conseguirlo, sin formar parte actual de una plantilla en Europa. Qué mejor manera de arrancar noviembre que con una final de Copa Libertadores. El plato fuerte se sirvió entre dos titanes para honrar una rivalidad épica, que puso frente a frente al Fluminense contra Boca Juniors, en el mismísimo Estadio Maracaná. El duelo de figuras se celebró en un ambiente de total locura, donde los locales buscarían su primera estrella, mientras que los eneises tratarían de recuperar la sonrisa, tras la final perdida años atrás ante River, misma que sigue pesando. Germán Cano consolidó un año de alfombra roja y caravanas, tras abrir el marcador con una bella pared. Pero en el segundo tiempo fue Advíncula quien retornó todo al nerviosismo con un misil que consiguió el empate. No obstante, ya en los tiempos extra apareció el héroe, inesperado tras llegar de la banca, cuando John Kennedy prendió un golazo de volea y le otorgó de esta forma su guirnalda a un equipo que brilló a lo largo del torneo, de principio a fin. Luego de increíbles meses de competencia, los países europeos finalizaron la encarnizada eliminatoria rumbo a la Euro, donde España y Escocia se hicieron con los dos tickets del sector A. Francia y Países Bajos no permitieron sorpresas, conquistando los del grupo B. Inglaterra e Italia obtuvieron lo propio en el C, Turquía y Croacia en el D, Albania y República Checa en el E, Bélgica y Austria en el F, Hungría y Serbia dominaron el G, Dinamarca y Eslovenia el H, Rumania y Suiza en el I, y finalmente Portugal y Eslovaquia se llevaron el J. De ausencias sorprendentes realmente hay muy pocas, pero no podremos ver a Suecia y Noruega, que se quedaron sin lugar, por lo que el delantero del City no podrá estar en otra gran competencia. Igualmente no todos tienen su lugar seguro y se aferrarán al último tren en los repechajes de playoff, donde Polonia, Estonia, Gales, Finlandia, Israel, Islandia, Bosnia, Ucrania, Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajstán se enfrentarán durante marzo del próximo año para definir al resto de los asistentes. El 21 de noviembre se reescribió la historia, cuando Argentina derrotó a domicilio a Brasil por la mínima diferencia, y con esto le perpetró su primera caída como local en todos los tiempos de las eliminatorias. El duelo, que comenzó tarde por enfrentamientos entre fanáticos del albiceleste y policías dentro del estadio, estuvo a punto de verse suspendido, hasta que finalmente se decidió llevarse a cabo, para que al minuto 63 fuera Nico Otamendi el encargado de darle el trágico descalabro al Scratch. Con esto, la profunda e inusual crisis de resultados que viven los de amarillo los sumió al sexto lugar de la tabla, lo que apenas si calificarían de panzazo a la justa de México, Estados Unidos y Canadá, aunque se espera que puedan mejorar muy pronto con la supuesta llegada de Carlo Ancelotti al banquillo al terminar la campaña. Mientras tanto, la gran fiesta en Alemania cada vez está más cerca, y ahora se realizó el sorteo para conocer cómo quedarán los grupos en el torneo continental, donde el anfitrión liderará el casillero A por arriba de Escocia, Hungría y Suiza. España quedó plantado como cabeza del B, considerado el de la muerte, pues también lo integran Croacia, Italia y Albania. Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra compartirán las cortesías en el C, y Francia y Países Bajos volverán a encontrarse, ahora en el D, junto a Austria y uno de los países que logren entrar en el repechaje. El E estará conformado por Bélgica, Eslovaquia y Rumania, y en el F hasta el momento están confirmados Portugal, Turquía y República Checa, a la espera del último invitado. Quienes seguramente han tenido una Navidad muy amarga son los seguidores de Santos, golpeados por la realidad de un tristísimo descenso a la segunda división del Brasileirão. El equipo del que surgieron figuras como Pelé, Neymar y Robinho no pudo salvar la campaña tras caer en casa por 1-2 ante el Fortaleza,
y se condenó a terminar en el sitio 17 de 20, por lo que deberá bajar al inframundo junto a Goiás, Coritiba y el América. La plantilla, integrada por figuras como Julio César Furch y Jefferson Soteldo, cayó 17 veces en la campaña y sumó apenas 43 unidades, una menos que el Bahía, por lo que perdió la categoría por primera vez en la historia, dejando solo a Sao Paulo y Flamengo como los únicos que jamás han tenido que vivir esta vergonzosa penumbra. En la paradisíaca ciudad de Miami se llevó a cabo el sorteo de la próxima Copa América, que contará con 4 grupos. Argentina, Perú y Chile compartirán el casillero A junto al ganador de la repesca entre Canadá y Trinidad y Tobago. El sector B contará con México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. El C hará lo propio con Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, mientras que el D tendrá Brasil, Colombia, Paraguay y al vencedor entre Costa Rica y Honduras. La albiceleste tratará de revalidar su título. Los gringos querrán aprovechar su localía. Brasil intentará recuperar su estatus de gigante, al igual que Uruguay, y México sueña con sorprender en su regreso, luego de la última participación desastrosa que vivieron en 2016. ¿Qué país crees que se proclame como vencedor de este viejísimo torneo? Luego de perder la final de la MLS, Giorgio Chiellini decidió despedirse del fútbol. El legendario ganador de la Eurocopa puso fin a su tiempo como profesional a los 39 años, pero seguro regresará próximamente a los empastados, ya que ha dejado claro que le gustaría dedicarse a ser entrenador en el futuro, para lo cual ya se está preparando. Otro que también se retira, pero por motivos totalmente distintos, es Halil Umut Meler, árbitro turco que fue golpeado por Faruk Koca, el presidente del Ankaragucho, quien le propinó un puñetazo y provocó una fisura en su pómulo. Como era de esperarse, el agresor fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos dentro del deporte, además de recibir una fuerte multa por lo sucedido en el empate de su ahora ex equipo ante el Kaiku Rizespor. Mejor cierre de año no pudieron tener los Citizens, que se hicieron de su primer mundial de clubes tras golear a Fluminense. El torneo de FIFA cortó el listón 10 días antes, cuando enfrentó al Al Ittihad y el Organ City, en un duelo donde el trabuco árabe salió avante con tantos de Romarinho, N'Golo Kanté y Benzema. La siguiente fase marcó la caída de los Tigres, sorprendidos 3-1 por el Al-Ahly, mientras que el León mexicano hizo su debut y despedida, tras ser doblegado por la mínima ante el Urawa Red Diamonds de Japón. Ya en la antesala por el título llegaron los pesos pesados, que hicieron válida su categoría de favoritos, pues Fluminense se despachó 2-0 a los egipcios, y los dirigidos por Pep apalearon a los nipones. La batalla por el tercer sitio finalizó con el bronce para los africanos, que firmaron una grandísima actuación, y finalmente tuvimos el plato fuerte a disputarse en Jeddah, donde la Conmebol haría su luchita para recuperar un dominio que desde hace tiempo ni siquiera huele en el torneo. No obstante, las ilusiones terminaron desde antes del primer minuto, con un pechazo de Julián Álvarez para abrir las cuentas, y posteriormente el infortunio persiguió a Nino, que guardó la bola en propia puerta, y ni noticias para hacer más abultado el marcador. Durante el segundo tiempo apareció Phil Foden, quien consiguió el tercero, y el mismo jugador que marcara con el pecho como lo hiciera Lionel Messi, puso la sentencia final a otro recital del City, que triplicó la cantidad de disparos que su rival. Con esto terminamos un 2023 que sin duda fue bastante entretenido, y nos dejó boquiabiertos con muchas anécdotas que se dieron a lo largo del calendario, en el que vivimos verdaderas historias construidas por las más grandes leyendas del fútbol mundial. ¿Cuál fue tu momento favorito del año? ¿Qué gol se llevará el Puskás? ¿Quién conseguirá levantar la Euro y la Copa América? No dudes de platicarme tus impresiones en los comentarios. Si te gustó el video, por favor suscríbete y comparte para que este canal pueda llegar a más personas que disfruten del deporte más hermoso del mundo. Por supuesto que te deseo un próspero 2024. Y te recuerdo que estaremos subiendo mucho más contenido, para que no te pierdas ni uno solo de los documentales que vamos a lanzar, a ver si podemos armar el rompecabezas de todas las leyendas del fútbol mundial.